Bienvenida, Aitana Castaño, nuestra maloca feminista de Berlín. Estamos encantadas de tenerte aquí con Carboneras. Y yo encantada de estar. Qué bien. Bueno, como solemos contar siempre las autoras, pues eso, somos un club feminista hispanohablante berlinés que solo leemos autoras y solo somos mujeres las que participamos. Y ya llevamos, pues creo que el otro día hicimos la cuenta, creo que tú eres la número 11, la autora número 11 que entrevistamos. O sea que la cosa va viento en popa. Y nada, bueno, pues nosotros vamos a entrar ya directamente en materia, pero sí que te quiero pasar a la palabra para que nos contextualices un poco el germen de este libro y sobre todo en relación con los niños, con el anterior, con los niños del humo. Y también, o sea, es una pregunta en dos preguntas, un poco la colaboración con Zapico, si estaba clara desde un primer momento o si se fue desarrollando posteriormente, que tú ya tenías el texto y luego buscaste la forma de ilustrarlo. Así que nada, ya te doy vale. La palabra para que nos introduzcas un poco. Vale, voy a intentar ser escueta en esta primera pregunta. Bueno, nada, de verdad que muchísimas gracias, Fabi, muchísima ilusión, porque además ya yo creo que vamos a hablar del tema, pero la inmigración y las mujeres emigrantes también son muy importantes en Carboneres. Entonces, os lo juro que me hace muchísima ilusión porque además yo creo que la inmigración de esos años y la de ahora tiene una narrativa que está por descubrir y por contar. Entonces, estoy encantada y de verdad que hasta un poco emocionada. Cuando nosotros nos pusimos en marcha, los niños de humo y Carboneres forman parte de un conjunto, que de momento son esas dos cosas y que esperamos que llegue a algo más, ¿no? Que por lo menos tenga una tercera pata, que sea lo que se denomina una trilogía. Cuando Alfonso y yo, voy a contestarte las dos preguntas en una porque tienen mucho que ver. Cuando Alfonso y yo, que nos conocemos de hace mogollón de años, porque somos los dos de la cuenca, y pasa una cosa que pasa en los pueblos, que Alfonso, por ejemplo, está casado con una compañera mía del instituto, entonces nos conocemos de hace mogollón de años. Y después él empezó a trabajar haciendo las tiras cómicas en un periódico en el que yo hacía prácticas también aquí. Entonces, bueno, nos conocemos de hace mogollón de años y llevábamos muchos años diciendo que queríamos hacer algo juntos y no sabíamos muy bien el qué. Y entonces llegó un momento, hablábamos mucho, él vive en Angoulême, en Francia, él también ya emigrante, vive en la capital del cómic de Europa, y él y yo siempre hablábamos, yo desde aquí y él desde la emigración, de cómo poder hacer algo que al final pusiera, en este caso sobre papel, algo que creemos nosotros que lo que nos define, que somos la primera generación de les cuenques mineres de Asturias que no tiene ninguna relación directa con el carbón desde un punto de vista laboral ni vital, pero somos la última que lo vimos con nuestros propios ojos, cómo eran esos cuenques mineros en los que trabajaban miles de mineros, en los que había esa impronta tan grande de la lucha obrera, de la lucha feminista también, y fuimos unos testigos muy privilegiados porque lo fuimos hasta más o menos nuestra adolescencia. Entonces, era, por una parte, como saldar una deuda que nosotros creemos que tenemos con los cuenques mineros, porque en cierta manera creemos que los cuenques nos hicieron como somos. Ya lo desarrollaremos después, porque yo creo que en las cuenques nos hicieron como somos, de muchas maneras. Y también como para enseñar a los que vienen detrás de dónde vienen, ¿no? Yo siempre cuento que hace un par de años, presentando a los niños de humo en un instituto de Mieres, que lleva uno de los pueblos grandes mineros de Asturias, de la otra cuenca, yo soy de la del Nalón, la de Cuenca del Caudal, en un salón de actos lleno de chavales, lleno de guajes, yo pregunté, a ver, que levante la mano el que tenga un padre minero. Y claro, son críos de 14 años, ya no hay padres mineros, no, levantaron la mano 2 o 3. Y bueno, que levante la mano el que tenga un padre prejubilado. Levantaron la mano otros 2 o 3 porque, claro, son muy jóvenes, ya son chavales que son muy jóvenes. Y digo yo, bueno, y ahora que levante la mano el que tenga un abuelo minero. Y entonces levantaron la mano todos. Y ellos mismos se asustaron, ellos mismos al ver a los demás todos con la mano levantada decían, ¡ah, pero y esto! Y yo les decía, pues es que eso es lo que nosotros somos. O sea, nosotros ya no somos mineros, ni somos, o sea, mi generación sí es hija de minero. Vosotros ya no sois hijos de mineros, pero sois nietos de mineros. Y son lo que nos trajo aquí y lo que en muchas maneras nos define. Porque nos define eso, pero eso implica muchas cosas. Por ejemplo, nos define que somos hijos de la inmigración. Porque aquí, yo en plan de broma siempre digo que somos crisol de razas,
encrucijada de caminos, porque aquí venía mogollón de peña de toda España a trabajar, muchísima, muchísima, de Andalucía, de Extremadura, de Castilla y León, del resto de Asturias, de Castilla-La Mancha incluso, o sea, venía gente de todos los sitios, hay pueblos, aquí hay barriadas enteras que son pueblos enteros de Cáceres o de Córdoba. Entonces aquí, quien más o quien menos, todo el mundo tiene un huelu que es de fuera, o andaluz o extremeño. Y yo, por ejemplo, por parte de mi padre, soy RH negativo. Yo, o sea, soy de la Cuenca, por parte de mi padre. Por parte de mi madre, soy de la zona de Llanes, del oriente de Asturias. No sé si conocéis un poco Asturias, la zona que da con Cantabria. Pero, por ejemplo, mi novio, con el que vivo, el señor este con el que vivo, pues su padre es de Córdoba y su madre de Valladolid. Y eso es como muy típico de los cuenques. Y eso también nos conforma, porque es una cosa muy peculiar, como en un periodo de tiempo que para la historia es muy corto, que son unos 50 años, 2 generaciones, se conformó una nacionalidad que ya es cuenca, cuando en realidad casi nadie es de la Cuenca. Entonces, bueno, todo eso fue lo que a Alfonso y a mí nos animó a poner en marcha los niños Dumo y Carboneres. Y después, en el caso de los Carboneres en concreto, pues además poner en negro sobre blanco una narrativa que en este caso la de las mujeres, la de ellas, que la de la lucha en el trabajo, la lucha sindical, que también fue muy importante, la lucha obrera, pero también la lucha de su día a día, que no deja de ser una lucha muy grande, ¿no? Como la que tenían las mujeres o las madres de los mineros en los años 50 o 60. Entonces, la narrativa de ellas estaba olvidada, porque la narrativa de los perdedores siempre se dejó de lado. Cuando nos pusimos a hablar de la épica del minero, de las cuencas mineras, siempre se habla de hombres y, sin embargo, ellos no solo eran la mitad de la población, que lo eran, es que además, desde un punto de vista antropológico, la figura de una mujer en la cuenca minera, de una madre, es brutal, o sea, es brutal. Es como yo siempre lo comparo mucho con las familias del mar o las familias del campo, en el que al final el hombre trabaja en el campo o trabaja en el sí, pero la mujer muchas veces trabaja también en el campo y en el mar, a lo mejor con las redes y tal, y encima cuida a la familia. Encima se preocupa de que a que ese hombre que va a currar no le falte de nada y a sus hijos tampoco. Y entonces, claro, al final es una piedra angular de la sociedad de los cuenques mineros. Y bueno, fue un poquitín lo que nos llevó ya en ese segundo paso, que fue Carboneres. Qué bueno. No, es que además, por cada cosa que no estaba sí tomando notas, porque bueno, luego van a salir has nombrado muchas de las cosas que luego queremos comentar. Pero bueno, como la primera compañera que va a intervenir se tiene que marchar antes porque tiene que dar una clase, le voy a dar ya paso a Ana, ¿vale? Vale. Bueno, lo primero es que estoy feliz de haberme leído por fin este libro porque lo encontré, me acuerdo, fue en Navidades cuando lo vi recomendado en La Central, en Madrid, ¿no? Y mi primera reacción fue, ¿carboneras? ¿Había carboneras? ¿No? Porque, claro, por ejemplo, yo soy hija mi madre es inglesa, mi padre es hijo de agricultores del Levante, ¿no? Y yo no tengo esa relación, ¿no? con el norte, con Asturias, y me llamó muchísimo la atención cuando lo vi y estoy súper feliz de poder haberlo leído y ahora ya entender mucho más sobre quiénes son esas carboneras, ¿no? Y a ver. Pues tú eres también un poco crisol de razas, entonces, Ana, ¿no? Sí, exacto. Bueno, entonces voy a empezar con mi pregunta. A ver, lo tengo aquí preparado. Bien, a mí una de las cosas que me ha llamado muchísimo la atención en el libro es en el capítulo de Dios Nuestro, es cuando se narra esa experiencia un poco dramática y violenta que vive el personaje de Maruja, ¿no? Cuando es detenida por el capitán Trujillo y cómo ella, ante esta situación, acude a la iglesia, ¿no? Al párroco don Bernardo, pero no para confesarse, sino para hablar, ¿no? Para compartir su experiencia, porque, como cita el libro, necesitaba que su verdad se conociera, ¿no? Aunque no pudiera ir más allá del confesionario, que al menos alguien, una persona, supiera lo que le había pasado allí y que la verdad no desapareciera con ella.
Cierro cita, ¿no? Este fragmento me parece súper fuerte, ¿no? Y me ha hecho pensar mucho sobre ese concepto de la memoria histórica y la importancia que tiene recuperar esas voces, ese testimonio de esas personas que gracias al trabajo de historiadores y a escritores, ¿no? Podemos recuperar y no muere con sus protagonistas, ¿no? En este caso las carboneras, ¿no? Y podemos tener esa experiencia viva, ¿no? Entonces, mis preguntas es, primero, ¿qué te llevó a recuperar en esta obra el testimonio de estas mujeres? Si es quizá tu abuela o la vecina de tu abuela o alguna mujer en concreto. Voy a apuntar. Me va a hacer preguntas importantes. También tengo más. La siguiente es que me imagino que en el proceso creativo has hablado con mujeres, ¿no? No sé si siguen vivas o de las que si has podido hablar con carboneras asturianas, ¿no? Y se te han contado su experiencia en primera persona y si efectivamente has podido hablar con ellas y te han contado su experiencia, si ellas consideran que su labor quedó un poco en el olvido y que no ha sido reconocido su trabajo, como por ejemplo el de sus compañeros, los mineros, ¿no? Y que ellas consideran que también trabajos como carboneras son necesarios para mantener su memoria viva. Y esas son mis 3 preguntas. Muy bien, pues a ver si te les contesto todos un poco rápido, vale. Ana, porque tienes clase, ¿no? No te preocupes, todavía pues tengo media hora. Vale. Pues nada, abres también varios melones que están guay, pero bueno, yo tengo que decir que esa parte en la que se narra un poco el sufrimiento que tiene Maruja en unas torturas que ella vive, para mí fue la más complicada de escribir. Yo no sé si alguna de vosotros escribís, pero sé que sois lectoras, entonces os voy a contar cómo el paralelismo que yo hago de lo que es para mí escribir estas cosas tan fuertes. Cuando tú lees algo que te atrapa, que ese es el verbo, atrapar, que te atrapa, y estás tan metido en la lectura que de repente algo te saca de esa lectura y haces como que realmente estabas en otro mundo y ¡pum! Y vuelves, ¿no? Cuando escribes, a mí me pasa exactamente lo mismo. Yo, cuando estaba escribiendo esa parte, tuve que salir conscientemente porque me lo estaba pasando muy mal. Y además es que quería, conscientemente, no quería hacer grandes, narrar de una manera muy descriptiva las cosas. Si te meten una pistola por el culo, creo que no hay mucho más que decir. O sea, creo que es tortura que no hace falta poner muchísimos más adjetivos. ¿Se lo podrían? Sí, pero no hace falta. Entonces, me llama la atención, como escritora novel que soy, que os llegue tanto, porque a mí me llegó muchísimo y es una cosa que tengo que agradecer a la literatura, ¿sabes? Que esas emociones les pueda compartir contigo, Ana, que estás pues tan lejos y que a lo mejor pues no tienes nada que ver con los cuenques y que contraste los carboneros casi de casualidad. Eso me parece como casi magia. En el proceso creativo, te voy a decir, efectivamente existen mujeres que vivieron esas torturas y yo yo pertenezco a una familia que viene del Partido Comunista, de tradición comunista. Entonces, a mí una de las cosas que me pasó cuando me di cuenta que no todo el mundo era como los cuenques y que yo pensé que en la vida alrededor de ti pues había gente torturada, ¿sabes? Que lo normal era que tus vecinos o los amigos de tus padres hubieran sido gente que estuviera en la cárcel o que había sido torturada o que había estado en el exilio. A mí me parecía lo normal porque yo era lo que había vivido habitualmente. Claro, cuando crecí y ya, pues yo estudié en Madrid y ya conoces a gente de otros lados, te haces amiga de gente de otros lados y ya te das cuenta que eso no es lo normal. Entonces, yo concretamente, en la mujer en la que me baso para contar esas historias, hay muchas que sufrieron esas torturas, pero la que yo siempre tengo en mente es Anita Sirgo, que es una mujer que vive a día de hoy todavía, que vive aquí en Langreo, que yo siempre digo la edad y ella enfádase conmigo porque dice que ¿por qué tengo que andar yo diciendo los años que tiene ella? Porque ella es muy presumida, entonces tiene 91 años, Anita Sirgo,
Y Anita Sirgo, pues yo desde que soy pequeña siempre la escuché hablar, además de una manera sin ningún tipo de tapujos, de las torturas que había vivido en la cárcel. En este caso, porque ella era una de las mujeres que abanderaban la contestación social durante las guerras durante las huelgas del 60, de los años 60, del 62, 63, de mayo del 62, que fueron las primeras huelgas del franquismo. Unas huelgas que, si os interesan, están las tiene muy bien reflejadas en un ensayo de Misa Bugal, un ensayo que se llama Hijos del Carbón, y en el que las mujeres tienen un papel relevante, tanto aquí en los cuenques mineros como, por ejemplo, en Madrid. En Madrid, en la Puerta del Sol, hay una gran manifestación de apoyo a los mineros asturianos que están siendo torturados y detenidos sin ningún tipo de criterio, y esa manifestación está encabezada por intelectuales mujeres españolas. Entre ellas está una escritora asturiana que se llama Dolores Medio, que es encarcelada después en Madrid y tiene una novela que se llama, creo que se llama Celda Común, nunca lo sé, siempre me lo tengo que preparar y nunca me acuerdo, creo que es Celda Común, el libro que saca Dolores Medio a raíz de aquella detención. Las mujeres tienen un papel muy relevante en esos huelgues, porque, claro, porque, por ejemplo, aquí en los cuenques mineros lo que hacían eran, entre otras cosas, a mí me parece una de las maneras más pacíficas, metafóricas y preciosas de llamar hijos de puta a unos jefes o a unos esquiroles, que era ir a tirar maíz a la puerta del pozo para llamar gallinas a los que le hacían el juego al patrón y iban a trabajar, ¿no? Entonces, las mujeres encabezaron todas esas manifestaciones, tanto aquí en los pozos, como, por ejemplo, iban al arzobispado, porque ahí es otra conexión que después, si queréis, podemos incidir en el tema de cómo la Iglesia en las cuencas mineras, que parece que es como paradójico, ¿no? Que en las cuencas mineras tenga como tanto poder, pero sí que tenían un papel muy relevante a través de los curas obreros y demás. En el arzobispado no tenía ningún problema en ir a la gobernación civil, o sea, las tías tenían... las tías se ponían el mundo por montera por defender los puestos de trabajo de sus maridos y de sus hijos y al final su propia vida, porque al final, quiero decirte, ellos eran lo que tal. Entonces, Anita Sirgo, que tenéis infinidad de entrevistas con ella por ahí en YouTube y en Internet. También hay un corto que se hizo, que se llama Golpe de Tacón, que es sobre su vida, sobre una de sus torturas, porque ella, una de las cosas que hacía era, cuando la encerraban, daba con el zapato de tacón en las paredes para dar, ¿sabes? Para hacer como para hacer bulto. Y entonces el corto se llama A Golpe de Tacón. Entonces, ella es una de esas mujeres, pero había muchas más. Tina la de la Juécara, había muchísimas más. Ellas no eran carboneres. Estas mujeres que yo os digo, eran sobre todo mujeres de mineros o madres de mineros, no eran carboneras. Las carboneras, ahí hay un poquitín de trampa, para que, o sea, voy a ser sincera, porque a esas alturas de cuando está localizada la novela, ya no quedaban muchas carboneras, porque ya el proceso ya se había montado mucho y quedaban en la Encarná, que es, te contesto ahí a la tercera pregunta, ahí todavía quedan mujeres vivas que fueron carboneras de esa zona y la verdad que conmigo están siendo súper cariñosas y me hace mucha gracia porque yo no hablé específicamente con ellas para esto, pero yo trabajo, como os comentaba antes, en la televisión autonómica, llevo 20 años trabajando en periodismo local y las conozco, o sea, y me contaron su vida siempre y además yo soy muy preguntona porque yo hablo mucho pero también pregunto. Entonces, siempre me contaron mucho. Entonces, en realidad, no hablé específicamente con ellas para esto. O sea, sus historias a lo largo de la vida me fueron acompañando y entonces ahí les reflejé. Entonces, después, ellas tenían, les carboneres, aparte o sea, tenían que luchar contra muchas cosas, tenían que también contra los propios compañeros en muchas ocasiones, que bueno, pues no dejaba de ser una sociedad machista. Yo muchas veces me dicen, es que Les Cuenques era una sociedad machista. No, en los años 60 era machista toda España, toda. O sea, para tener una cuenta corriente, aquí y en Vilanova y la Geltrú tenías que tener a un marido o a tu padre contigo en la cuenta corriente, porque si no, no te dejaban. Entonces, pero era una sociedad muy masculinizada, eso sí es cierto. Era una sociedad en la que había muchos hombres, muchos hombres. Entonces, claro, al final los hombres tenían un cierto poder, pero también, y eso quiero que
que gustaría me contároslo. También hay que tener en cuenta que los movimientos feministas en España y en Asturias tuvieron mucho origen en los cuenques mineres. Unos movimientos feministas de los que ahora tendríamos mucho que decir, ojo, seguramente. Pero claro, que contextualizándolo en ese momento, pues fueron muy importantes. Pero bueno, al final contesté al estrés, más o menos, ¿no? Eso fue. Pero bueno, sí, en el proceso creativo eso, hablé con las mujeres y después ellas, si tú dices, ellas, ¿sabes qué pasa, Ana? Que muchas veces ellas no creen que sus historias sean dignas de ¿sabes? Eso pasa ya mucho a las mujeres de ciertas edades. No creen que las historias de ellas sean dignas de salir en nada, ¿sabes? Además te dicen, ay, pero yo qué te voy a contar, mujer, si yo además no tengo nada que contarte, si yo total, mira, una vez que estuve allí casi me violen y tal, tú dices, vamos a ver, señora, o sea, tienes una novela tú en sí. Entonces, claro, cuando ellos lo ven, cuando ven la historia y se sienten identificadas, y es precioso porque te dan las gracias, ay, muchas gracias. Y después, lo que más le gusta, que eso a mí y lo que personalmente me emociona más, y es que después ellas vienen con el libro y dicen, pero no me lo dediques a mí, dedícaselo a fulanita que se lo voy a regalar. O dedícaselo a menganito que se lo voy a regalar. Y entonces eso, claro, me parece, o sea, es que a mí entre me ganas de llorar, yo porque después soy de la cuenca minera y tengo que ejercer como de persona ruda y, ¿sabes? Como que soy fuerte, pero claro, en estos paisajes que me se lo van a regalar porque se sienten súper identificadas y tal. Pero bueno, esto ya sabéis, supongo que sois de diferentes sitios de España y que tenéis muchos hueles que proceden de pueblos o de zona rural y ellos consideran que su vida, bueno, pues que vida no tiene nada particular. Y resulta que empezaron a trabajar con 7 años de criadas en casa de no sé quién o en el campo con no sé cuánto. Entonces, así. Pero bueno, no sé si te contesté, Ana. Sí, vamos, de sobra. No, pero muchas gracias, sí, muy interesante. No, nada, tío. Sí, de hecho, bueno, si queréis, cuando hagáis cada una las intervenciones, le podéis contar así un poco a Aitana quiénes sois o de dónde venís, que también le interesan. Yo, Aitana, bueno, soy... Sí, me molas. Sí, yo, Aitana, yo sí que tengo un poco más relación, yo soy de Palencia y mi abuela era del norte de Palencia y entonces yo sí que conozco mucho el movimiento minero. ¿Santillán? No, de Barruelo no, claro, los de Barruelo ahí era lo fuerte. Mi abuela era de San Salvador de Cantamuda, un poquito más abajo, Bueno, ya sí. por la zona más de Cervera. ¿Sí? Pues sí, yo... Estuve hace poco por ahí en un encuentro de literatura minera, precisamente. Anda, qué bueno. Sí. Qué bien, qué bien. Es muy guapo, sí. Una zona muy guapa, os la recomiendo a todos, la montaña palentina. Sí. A todas. Sí, a todas. Yo siempre lo digo, lo que pasa es que no lo digo muy alto porque está muy bien conservada, porque no ha llegado mucha gente, entonces yo digo, bueno, que vayan a verlo porque es importante para la zona, para la economía de la zona, pero que no se nos convierta en un parque. No me digas nada, que digamos 2 veranos, que como sigas todo así, yo no sé, te voy a tener que poner ahí como en la charcutería, números, ¿sabes? A ver. Se nos petan los picos. Sí. Venga, pues vamos a seguir. Doy paso a Candela, que tiene muchas cosas también que contarte. Sí, hola, Aitana. Y te quería preguntar, o sea, estoy de acuerdo con Ana totalmente en que el libro es todo un ejercicio de memoria histórica. Lo que ahora mencionabas de las abuelas que no quieren hablar, también creo que una parte es no querer darse importancia y la otra parte es un poco trauma de la guerra civil, que mucha gente no quiere volver a hablar del tema, ¿no? Y eso pasa en todo el Estado español. Pero mi pregunta va un poco, la has tocado por encima, pero no la has mencionado del todo, que es por qué en un libro sobre una historia colectiva de mujeres le has dado tanta importancia al héroe de Bernardo Sacerdote, que precisamente representa a la Iglesia en una época en la que Estado y Iglesia no estaban separadas, ¿no? Entonces, ¿por qué justo él es una de las personas que la salva en la comisaría, que luego está en el accidente de la mina y todo esto? Me gustaría... Bueno, ya está. Eso. Bueno, primero porque lo que quería hacer era que un cura acabara follando, que eso me parecía interesante. Entonces,
Entonces era guay que fuera cura, porque si fuera otra cosa, pues ya si fuera minero, nada. Dicho esto, que es cierto, no lo penséis que os lo digo de broma. No. Al final, es que, ¿sabes qué pasa? Que esta pregunta que me hace Candela me sirve para hablar un poquitín de esa iglesia de los cuencos mineros de esa época y cómo la importancia, cómo en esos años 60, 50, 60, 50, a principios de los 60, la iglesia que estaba aquí asentada en Asturias era en realidad una válvula de escape para muchas mujeres. Que ese es el tema, claro, que igual se me disparó después la heroicidad del cura, pero bueno, termina follando con una carbonera, que esto quizás que no, ya a la iglesia no le mola tanto. Pero bueno, la historia es que aquí hubo un arzobispo que era Tarancón, el tío de Tarancón al Paredón, que Concilio Vaticano II, toda la macana esta de los curas, ¿no? Entonces, era arzobispo de Oviedo. Y bueno, la iglesia en Asturias, como en toda España en los años 50-60, era muy importante. Entonces este tío llegó aquí y lo que decidió, que pasó no solo aquí en Asturias, también pasó en Cataluña, en zonas obreras de Madrid, había aquí, no había mucha... no había muchos creyentes. O sea, los mineros tienden a ser atea. Tienden a no creer en Dios cuando tienes que estar tanto tiempo bajo tierra. Eso ya es comprensible. Entonces, lo que mandaron para aquí fue curas jóvenes, curas del Concilio Vaticano II y curas que terminaron en muchos casos siendo curas obreros. O sea, curas que terminaron en muchos casos yendo a trabajar a la mina, porque era la que tenían de entrar de alguna manera en esa mentalidad de mineros, de paisanos y de panas, que cada 3 frases una es me cago en Dios. O sea, esto pasa a día de hoy. Y acaba. O sea, esto es así. Y los curas, y los curas de esa época eran así también. O sea, terminaron en muchos casos siendo así. Entonces, la iglesia tenía un papel muy relevante. La iglesia de esos años, o sea, todos los detalles que cuento como que achaco a Bernardo, como tirar la llave de la iglesia cuando los mineros están encerrados al río, como entrar en la comisaría a salvar a las mujeres, que en realidad, si te das cuenta, entra acojonado, o sea, él no hace nada, él está allí, pero bueno, él sí iba allí y también iba porque quería follar, todo se ha dicho de paso, pero bueno, él iba. Pero todos esos fueron capítulos reales. O sea, aquí hubo curas que se negaron a que la Guardia Civil entrara en las iglesias a buscar a mineros y a mujeres para detenerlas. Y hubo curas que acabaron encarcelados por hacer esto. O sea, porque mientras estaba aquí Tarancón, pues tenían el beneplácito del arzobispado para apoyar a la lucha obrera, pero en cuanto Tarancón se piró de aquí, pues podéis imaginaros a quién mandaron para aquí de arzobispo. Entonces, eso, como por la generalidad del contexto general de lo que era la iglesia en Les Cuenques, yo creo que podéis haceros una idea. Y después, les mujeres, la única manera que tenían en Asturias decimos, a ti dígotelo porque lo entiendes, Candela, la única manera que tenían de esparcer era la iglesia. O sea, no iban a los bares, no había asociaciones, no había nada, solo había las iglesias. Entonces, los curas, la iglesia tuvo un papel importante para mal en muchas ocasiones, pero también lo tuvo para bien. Y como yo en esa tradición familiar que tengo de familia comunista y atea, ya os digo yo que no, yo llegué un día a mi casa y dije que quería ser monaguilla y mi madre dijo, pero vamos a ver, reina, o sea, que estás bautizada en misericordia, porque si no tu abuela, ¿sabes? O sea, no había una relación con la iglesia en el día de la iglesia, sin embargo, en mi casa siempre hubo mucha relación con esos curas que muchos de ellos terminaron en Centroamérica, siendo misioneros en Nicaragua, en Honduras, en El Salvador. Entonces, a mí, después yo con los años acabé siendo cooperante de una ONG muy pequeñina que hay aquí en Langreo, que tiene colaboraciones con la iglesia, y yo no soy, o sea, yo fui monaguilla, pero me echaron de ser monaguilla cuando me pillaron vendiendo hostias, os lo digo, o sea, yo no fui tampoco creyente. Entonces, o sea, yo tenía una vinculación con una iglesia que yo creo que también hizo mucho por este mundo,
por esa parte de la iglesia que hizo cosas muy buenas por este mundo y que incluso a día de hoy hace, porque yo en esa experiencia mía con los misioneros en Guatemala, en el caso mío que yo fui a Guatemala, lo que me hizo es también, de alguna manera, pues mantener esa reconciliación de mi familia con una parte de la iglesia que hace mucho bien por el mundo, ¿no? Y que nos guste o no, es muy importante en cierta parte de la sociedad. Y en los años 50 y 60, en esa sociedad, en las mujeres era fundamental. Si tenían un cura hijo de puta, las pobres iban jodidas. Si tenían un cura amigo, pues al final igual hasta se casaban con él. Y después tengo una anécdota muy buena que os tengo que contar, porque la cuento siempre, que fue lo que a mí me dio un poco la idea. Yo trabajo en la tele y entonces un día me llaman y me dicen de un pueblín de aquí de Siero que se llama Carballín Alto, que igual Candela le suena. Bueno, me dicen, oye, que vamos a hacer un equipo femenino de fútbol. Y yo digo, bueno, a ver, quiero decirte, año 2019 tampoco es un notición, ¿sabes? Adiós, gracias. Nunca mejor dicho, lo de adiós, gracias, ¿no? Digo, bueno, no es un notición, ¿vale? Pues un equipo femenino. Me dicen, no, pero es que recuperamos el equipo que teníamos hace 50 años. Y yo, ¿pero cómo? ¿Que hace 50 años había equipo femenino de fútbol en Carballín? Y me dicen, sí, eran buenísimas, se llamaban el Águila Negra. Eran muy buenas. Y yo tenía ni puta idea, digo, ¿pero qué me estás contando? Total, que indago y había aquí el Langreo también y eran buenísimas y había liga de mujeres en los años 60 y yo. Bueno, total, que a mí ya me pareció una excelente idea hacer un reportaje, pero no con las niñas que iban a ir ahora a jugar a fútbol, sino con los paisanes que habían jugado hace 50 años. Entonces voy a Carballín Alto y digo, oye, ¿queda aquí alguna mujer? Y me dice, bueno, no digo el nombre porque yo cuento la historia, pero nunca pedí permiso para contarla. Entonces yo no digo nombre, pero bueno, era una señora de Carballín. Y entonces, bueno, vino la paisana, o sea, la hubierais flipado con la tía, ¿sabes? Porque la paisana apareció en bicicleta ya, para empezar. Y viuda, me dice ella, bueno, soy viuda y tal. Entonces yo le digo, bueno, ¿y tú qué? Cuando te dijiste en casa que ibas a jugar a fútbol, ¿qué te dijeron? Y me dijo, bueno, nada, mi padre y mi madre tampoco dijeron nada, porque ya sabían lo que tenían en casa. Yo tengo otros 2 hermanos y jugaba mejor que ellos a fútbol, entonces cuando se montó un equipo de crías en el pueblo, pues me apunté, ¿qué me iba a hacer? Además, dice, bueno, mi hermano fue el que se puso un poco más tal. De todas formas, en mi casa no me dijeron nada, porque total, después me casé con el cura del pueblo y tuve 2 hijos, entonces, y yo, ¿perdona? Digo, espera, desarrollame este concepto. Y decía, sí, bueno, dejó de ser cura. Digo, no, ya me imagino que dejara de ser cura. No iba a mantener en paralelo esos 2 vidas. Y entonces digo yo, joder, tal. Y entonces ya me contó que después él pasó a ser profesor, no sé qué y tal. Y ella me dijo, bueno, ya sabes, los curas obreros. Y yo, era un personaje que tenía ahí, que sabía de su existencia, pero que nunca había indagado. Y después yo tengo una casa familiar aquí en la Cuenca, que la casa de mi abuela, que mi abuela, engancho ahí con lo que decías tú antes, Candela, de que las mujeres no hablaban también poco mucho de esa infancia tan traumática de la guerra o la inmediata posguerra, pero yo tuve la suerte de tener una abuela que hablaba mucho, que de algún sitio tengo que salir yo, y esta mujer a mí me contó la vida, o sea, me contó toda la guerra, o sea, me contó toda la guerra y yo me fascinaba. Entonces, yo tuve esa suerte también que igual me viene a mí de ahí como ser peliculera o esa tendencia a la narrativa que tengo, ¿sabes? Porque si no, de algún lado tiene que venir. Entonces, bueno, en casa de mi abuela, que murió hace 5 años, la casa está vacía, solo bien cuando vienen mis primos de fuera, tal, no sé qué, bueno. Total que yo voy y revuelvo todo, como os podéis imaginar, pues, o sea, partes arriba, álbumes de fotos, todo. Entonces, en una de estas, mi abuela además guardaba muchos recortes de periódicos, entonces en una de estas abro la caja y me encuentro una revista que además es que la tengo aquí, chavalas. No sé si lo vais a leer. Era la revista Asturias Semanal y trae Curas en la mina. Ah, qué bueno. Y entonces yo digo, vamos a ver, esto tapa a mí. De hecho, esta foto se la mandé a Alfonso para que dibujara a Bernardo. A Bernardo, sí, de eso te iba a decir. Claro, y míralos aquí. Qué bueno, estos ¿no? son curas que iban a ver, hijas, o sea, quiero Un decir, yo si el tesoro esta destino me lo revista. pone delante, lo voy a hacer. Pero es que mira, por favor, curas casando. Curas mineros casando. Es que a ver, ¿qué me decís? Mira a Bernardo aquí, por favor. Total, que os digo, esto es, bueno, ojo aquí, ¿eh? Jóvenes modernas y alegres, mira para allá.
Esto es de 24 de mayo de 1969. Ostras. Y está genial. Entonces, está genial la revista como muy bien conservada. Mm. Entonces, claro, a mí el destino me va poniendo como delante temas, pues yo voy sacando. Pero bueno, era un poquitín todo eso. No sé si te contesté, Candela. O de repente como entendiste ya algo de por qué un cura, ¿no? Total, Tengo que no, decir una cosa. El otro día hicimos una entrevista por este libro, no por estos, por este de conciencia de clase, historia de las comisiones obreras, que después os tengo que comentar, que participa en el Marta Sanz y vamos, o sea, os la recomiendo porque Marta es nuestra madrina. Bueno, o sea, yo la como con patates, lo digo. Sí. Coincidí el otro día en la Semana Negra con ella y digo yo, por favor, que esta señora no deje de hablar en ningún momento. Es maravillosa, sí. Además tiene un sentido de humor muy bueno, no sé, me hace mucha gracia. Bueno, o sea, yo la tenía de lado, encima ella tan piquiñina que yo la tenía de lado y digo, pero esta señora, o sea, que la cloren. Y el marido que estaba por allí, bueno, o sea, pues nada, ya pues cuando hables con ella, díselo, que has estado con las malocas y rápidamente vas a ver. Sí. No, o sea, brutal. Entonces, bueno, pues yo creo que te contesté un poquitín, Candela, ¿no? Sí, perfectamente. Los curas además eran un poco el terapeuta, si era un cura bueno, ¿no? El terapeuta de las señoras cuando me tenían que hablar de quejarse de su marido. O sea. Claro, y lo que decía Ana, o sea, es que al final tú, o sea, tú eres como víctima de unas torturas que no puedes contar a nadie, porque al final ¿a quién se lo vas a contar? O sea, es que no lo puedes contar a nadie, se lo puedes contar a tus amigas, que este es otro tema que ya hablaremos también de la sororidad y de esas redes que se tejían en los cuenques mineres con las mujeres. Pero claro, tus amigos les probes, o sea, es que muchos te iban a decir, pero no hables muy alto, porque claro, es que al final, entonces, pues al cura. Y además, en un momento dado, Maruja dice, me jode tener que decírselo a este cura que es guay y no contáselo al otro que estaba antes y que era un hijo de puta. Eso lo dice Maruja y lo pensamos todas. Pues tiene razón Maruja. Por lo menos el otro no iba a hacer nada, pero lo ibas a pasar mal. Lo ibas a escuchar. Bueno, luego hacemos repreguntas, pero vamos pasando a Nuria, que tenía también preparadas algunas preguntitas. Hola, Aitana. Bueno, yo soy de Barcelona. Me ha hecho mucha gracia porque a lo mejor me equivoco, pero creo que has mencionado Vilanova y la Geltrú antes. Sí. Y yo vivo al lado, es decir, estoy al ladito. Bueno, espera, yo tengo una amiga que tenía una casa que yo iba desde Madrid a San Vicente de Calders. Pues sí, muy cerquita. Ahí estoy al otro lado de Vilanova. Entonces he dicho, ¿ha dicho Vilanova? Digo, pues sí, estoy al ladito. Me gusta mucho decir Vilanova y la Geltrú, no sé por qué. Me gusta también. Sí, es un pueblo muy bonito. Y como por ahí. Sí. Pues no, bueno, yo ahora mismo estoy en Barcelona, bueno, en Sitges, ¿no? Pero nada, he venido a pasar el verano y nada, estuve en Holanda ahora estudiando y ahora les contaba justo cuando te has unido a la charla a las chicas que, bueno, estoy ahora buscando trabajo y decidiendo a ver si vuelvo a Berlín o no, así que ya veremos. Y bueno, yo tengo dos preguntitas. Sobre el tema, bueno, lo primero que a mí me sorprendió, o quizás la primera impresión cuando uno ojea el libro, lo va a comprar, ¿no? Es que yo miré como la página donde están los capítulos y yo cuando lo empecé a leer pensaba que era tenía un formato como de historias separadas, ¿no? Y entonces luego iba viendo que, por ejemplo, el personaje que aparecía en el primer capítulo, luego aparecía en el cuarto, y vas entendiendo más todos esos vínculos, ¿no? Entonces, quería preguntarte un poco el proceso, ¿no? de cómo construir todo ese entrelazado, porque claro, uno tiene que tener la estructura, ¿no? De todas las historias muy claras, ¿no? O de todos los personajes. Y luego, la segunda pregunta va a relacionar, de hecho ya has mencionado al principio la colaboración con Alfonso, pero a mí una cosa también que me ha encantado es el diseño también, las ilustraciones. Entonces, quizás si nos pudieras dar más detalles de cómo, claro, yo me preguntaba cómo ha sido, ¿no? Es decir, tú le pasabas, por ejemplo, una parte y él seleccionaba lo que quería dibujar, o cómo ha sido ese trabajo con él.
Muy bien, Nuria. Pues mira, te contesto rápidamente a la primera porque me interesa mucho el proceso creativo con Alfonso porque además mola mucho, Alfonso. Bueno, lo de las historias separadas. En Los Niños Dumo son relatos más cortinos y están escritos a lo mejor a lo largo de 15 años, ¿no? Yo después fui compilando y los fui poniendo, o sea, y los compilamos y los hicimos libro. Ahí tuvimos que hacer un trabajo de... Yo ahí fue donde quise ya conectar unos relatos con otros, que en unos relatos salieran personajes de otros y tal. Pero esa labor me costó muchísimo. Fue lo que más me costó del libro, porque en realidad los relatos ya los tenía escritos. Me costó mucho como hacerlo bien. Cuando me puse a escribir Carboneras, mira, os voy a ser sincera totalmente, que lo soy siempre, pero bueno, no siempre cuento esto, pero hoy voy a contarlo. Yo no me considero escritora, yo me considero periodista y gústame escribir y me gusta mucho leer y bueno, y tengo la suerte de vivir en un sitio donde la narrativa es tan potente que bueno, y se me da de alguna manera bien escribir y lo hago. Entonces yo no me creía ni me creo capacitada de escribir una novela. Entonces, esa amiga que no puede entrar y que se ve que no entró, siempre es como una de mis primeras lectoras, siempre, ¿no? Y entonces ella me dice que sí que puedo, que no sé qué. Entonces, fue un recurso el de hacer historias separadas que a mí me permitió construir una historia general sin caer en el abismo de creer que yo no podía. No sé si me estoy explicando. Fue al principio, o sea, yo siempre lo hice con la intención. Yo escribía un relato sabiendo que el siguiente relato iba a tener que ver con el anterior, pero también os digo que no sabía por dónde iba a tirar. Porque a mí los relatos, los relatos me pululan en la cabeza como ideas muy generales y cuando me pongo delante del ordenador es cuando me van saliendo las historias. No voy redactando en la cabeza y después lo pongo en la historia. Me pululan como eso, como conceptos, ¿no? En plan, pues voy ahora mismo bueno, lo leísteis todas, ¿no? Sí, bueno, claro. A hacer no sé qué con la que está en Argentina y tal. Entonces, por ejemplo, mira, un detalle que tampoco cuento mucho porque, claro, yo a veces estoy en presentaciones que no puedo hacer spoilers de todo el libro porque si no, no lo leen, es que el relato que se llama Todos los finales, en el que los dos de Argentina se encuentren, ese no estaba en el libro. Ese no estaba en el libro, pero a mí me faltaba algo porque esa historia me gusta mucho. Pues esa historia me gusta mucho porque Jacinto está buenísimo en mi cabeza. Y entonces yo decía, a ver, este señor no lo puedo dejar yo aquí. Y a esta señora la prove que lleva 20 años por ahí pululando por el mundo. Entonces ese relato no estaba. Después por esa narrativa que os contaba al principio de que la emigración a mí me gusta mucho como concepto. Yo tengo mucha familia en Alemania, en Bélgica y tal. Entonces eso no estaba. En el primer borrador que yo le mandé al editor no estaba ese relato. Después cuando... Y había otro relato, el de El Mil hojas de Clementina, que no era así para nada. Totalmente diferente. Y cuando me le mandé el borrador y después le dije, mira, que estas dos cosas cambiaron porque mi cabeza no estaba como yo muy a gusto con ello. Entonces, esto me sirve para enganchar con el proceso creativo con Alfonso Zapico. Mira, Alfonso Zapico, lo primero de todo, es un gran amigo. O sea, y un tío, o sea, y todo generosidad. Y encima yo un genio, Yo siempre digo que mis libros son guapos, que qué voy a decir yo, que son míos, ¿no? Como cuando tienes un fiu, pues yo guapo, porque yo tuyo. Pero yo considero que realmente lo que hace especial a los libros de Carboneras y de Los Niños Dumo son los dibujos de Alfonso. O sea, pues estas portadas te llaman la atención desde el principio. Estos índices, o sea, a mí me parece un lujo, ¿sabes? Poder contar con Alfonso. La manera que tenemos Alfonso y yo de trabajar, y básicamente, yo soy muy mandona, ¿quién lo iba a decir, Sorpresa. ¡Sorpresa! Y él llega como muy tímido y es muy currante. A mí me hace muchísima gracia, Y la mujer, Manuela, su mujer, que es colega mía del instituto, siempre dice, pero estamos hablando del mismo Alfonso y a mí es una persona que me hace mucha gracia
por la razón que sea, ¿no? Porque es un tío como muy... es un intelectual, yo se lo digo y él dice que no, pero es un intelectual que tiene un mogollón de cultura, no solo desde de ilustración o de cómics, sino de literatura, de cine, de antropología, es una pasada. Bueno, de hecho, tengo ahí Las baladas del norte, no sé si las leísteis, que es sobre la Revolución del 34, os la recomiendo. Voy a enseñarosles. Voy a enseñaros una porque pesan la hostia. Voy a enseñaros la primera. Mira, de momento son 3, pero estos van a ser 4. Y es una, bueno, esto no, es una novela ilustrada. Una novela gráfica, ¿no? Una novela gráfica, exacto, no es una novela ilustrada. Entonces, bueno, mira, es que ¿qué me decís? Por favor, esto es una pasada. Bueno, La balada del norte. Si no lo leísteis, os lo recomiendo muchísimo, encarecidamente. De ahí sale también el nombre del pueblo, que es protagonista, o sea, el pueblo de Poneras, que se llama Montecorvo del Camino, y Montecorvo es, se lo robé, bueno, se lo pedí a Alfonso Zapico, porque Alfonso Zapico lo inventó para la balada del norte. Y yo le mandé un mensaje y le dije, Alfonso, ¿puedo utilizar este nombre tuyo? Porque me gustaba que fuera un nombre inventado, porque al final, sí, al principio el pueblo iba a llamarse Santa Bárbara, pero hay un pueblo que se llama Santa Bárbara aquí en la cuenca. Entonces yo no quería que nadie se sintiera como identificar así el pueblo, quería que fuera como más general. Entonces le pedí el libro a Alfonso. Entonces, básicamente yo escribo los relatos, según los voy escribiendo, los capítulos, vamos a llamar los capítulos ya de esa historia general, porque además yo ahora estoy muy orgullosa de decir que efectivamente Carboneres conforma una historia general todos los capítulos, con lo que me costó, ¿sabes? Pues ahora ya me lo creo, Nuria, además me lo dices tú y mira qué bien. Entonces yo le iba mandando los capítulos a Alfonso y yo le daba siempre como una idea, ¿no? De, mira, yo creo que esto puede ser por aquí o creo que esto puede ser por allá. Y después, yo aquí donde me veis, soy muy germánica, que me vais a entender perfectamente vosotras. Yo yo hago Estel y cosas así, ¿sabes? Y soy como muy... Y entonces yo hacía árboles genealógicos para que Alfonso no se perdiera, porque claro, Alfonso también tiene otras cosas que hacer. Tiene que hacer la balada del norte, es profesor de español en Francia, tiene una criatura de 2 años, o sea, tiene muchas cosas que hacer y muchas colaboraciones. Entonces yo le hacía mi árbol genealógico para que él no se perdiera, para que supiera que Bernardo estaba liado con fulanita, que no me la liara después con Maruja o quien fuera. Entonces yo eso se lo daba muy mascado. Sí es cierto que después, incluso le mandaba fotos, porque yo a lo mejor, pues eso, encontraba esta revista y yo entonces le mandaba fotos a Alfonso, ¿no? Por WhatsApp, o sea, en plan, mira, esto para Bernardo, ¿qué te parece? No sé qué. Y él iba, y teníamos una carpeta de Dropbox, el maravilloso Dropbox, en el que yo ahí iba también colgando todo y él también iba colgando los dibujos y así. Entonces, o sea, y es muy fácil porque además yo siempre digo que esto no se podía haber hecho, o sea, yo no podría haber hecho estos libros con otra persona, no que no fuera Alfonso Zapico, sino que no fuera de Les Cuenques Mineres. Porque es que yo, Alfonso Zapico, claro, yo le digo, las carboneras están trabajando en el Réter. Claro, yo si hablo con una persona que no llegue, o en el Castillete, no sé qué, si hablo, o sea, con, ¿sabes? Menciones como específicas técnicas casi de la minería, pues tendría que explicar, oye, pues el Castillete es esto, el Castillete es lo otro. Y Alfonso, pues no, pues como vivió más o menos lo mismo que yo, pues él es muy gracioso porque él y yo somos, no sé si conocéis a la diputada, hay una diputada asturiana de Podemos que se llama Sofía Castañón, que Sofía Castañón es la autora de la frase, no, Aitana, no somos peliculeras, es que somos sensibles a la narrativa. Que yo dije, vale, pues me lo agencia y me gusta mucho. Entonces, yo le Perdón, ¿puedes repetir esa frase? Sí. Perdón, que no alcancé a escucharla, perdón. Que Sofía Castañón, la diputada, me dijo que no somos peliculeras, que somos sensibles a la narrativa. Y yo, me parece que es mucho mejor que decir soy una peliculera, porque claro, ser una peliculera suena como más a que estás un poco chiflada. Entonces, somos sensibles a la narrativa. Y entonces yo le di un libro a Sofía Castañón para ella y después le regalé otro, le di otro para que se lo regalara a Yolanda Díaz. Oh. Yolanda Díaz, líder espiritual de cuánta mujer
esté en este país últimamente, ¿no? O por lo menos de muchas, por lo menos mía es. Entonces es muy gracioso porque entonces Alfonso es de familia socialista, vinculado a UGT, incluso si sois alguna futbolera, del Real Oviedo. Yo soy de familia comunista, vinculada a comisiones obreras y del Real Sporting. O sea, somos como un libro de coalición, como el gobierno, ¿no? Entonces, yo digo siempre que yo soy Irene Montero, porque claro, o sea, soy Irene Montero claramente. Ahora ya digo que soy Yolanda Díaz por poderío, pero bueno, yo ahora soy Irene Montero y él es Ábalos. Yo digo, y tú eres Ábalos. Y ahora ya tengo que cambiar, bueno, está Ábalos. Él sale peor parado, Aitana. Yo peor parado siempre. Entonces, bueno, nada, al final estos son bromes, pero el proceso creativo con Alfonso es muy gratificante porque además yo le digo, por ejemplo, en Los Niños de Humo quería, a ver si lo encuentro rápido, tenía en la mente la idea de hacer un dibujo en el que se viera en un ojo, mira, es que lo tengo aquí marcado, bueno, me muevo más. Esta es la postal que viene con Los Niños de Humo. Yo le decía, Alfonso, mira, yo veo en un ojo gigante reflejado un accidente de mina. A mí me parecía facilísimo. Por lo que yo, en mi mente, yo decía, bueno, eso está chupado. Esto lo haces tú con la mano izquierda. Y total que, bueno, no sé si lo veis ahí. Ahí, a ver, si te quedas ahí, sí se ve. Ah, wow. Qué pasada. Bueno, total que él me decía, jo, no puedo. Y yo, va, chico, yo no lo veo tan complicado. Y el que no puedo, Aitana, no me sale. Y yo, bueno, anda, pues si no puedes, será que no se puede. Porque claro, oye, al final el artista es él. Y yo decía, si no puedes tú, pues no puede nadie. Y de repente me llegó ese dibujo. Y es tan brutal que la foto que está ahí reflejada, o sea, la imagen esta, es una foto real de un accidente que hubo en Asturias en el año 95, uno de los últimos accidentes grandes, que es en el Pozo Nicolasa, que murieron 14 mineros, 10 españoles y 4 checos. Y nos mandó un mensaje la hija de este minero que sale en la foto y dijo, oye, ese dibujo está basado en esta foto. O sea, ¿lo reconoció ella? Y dijo Alfonso, sí, y dice, pues este es mi padre. Wow. O sea, brutal, me parece, porque además él hace después, o sea, él lo ves trabajar, Nuria, flipas, porque parece que es facilísimo. Yo tengo por aquí, el otro día estuvo por aquí por casa y él y yo colaboramos todos los meses en un periódico local que hay aquí, hacemos la contraportada, que es, yo hago un relato y él hace un dibujo. Y ahora se llama Cuencarentena. Entonces hablamos de una barriada, tal. Y entonces estábamos aquí, yo lo había escrito, él no lo había dibujado y os juro, en 10 minutos hizo esto. Joder. Y entonces él hace esto, después lo escanea y lo colorea en el ordenador. Qué crack. Muy bueno. Es un crack. Es muy crack. Y de verdad os recomiendo la editorial con la que él publica las novelas gráficas es Astiberri, que es vasca. Sí. Que es así. Y vamos, os recomiendo muchísimo. De hecho, Aitana, te iba a decir que es muy buena, que no sé si lo hace siempre la editorial o si eso era idea vuestra, lo de incorporar la postal de regalo con el libro, que me parece súper bonito. Lo hace siempre Pez de Plata y lo hace con todos sus libros y sí, yo también creo que es muy buena idea. Además, bueno, pues te permite, pues mira, esto lo hace una amiga de mi madre, que también lo hizo, pero voy a enseñaros el otro. Ya que me muevo, voy a enseñaros el otro también. Quiero decir, todas las, como si fuera yo aquí, ¿sabes? Todas las, no, 2 que hice. Sí. Ah, muy bonito queda, sí. De hecho, yo pensé también en enmarcarlo, porque la verdad que es una pasada. Sí, la verdad, a ver, y bueno, a mí bueno, aparte que los dibujos de Alfonso, pues claro, al final. Sí. Oye, iba a ser la portada, pero mucho mejor la que quedó. Sí, como portada funciona muy bien esto, la verdad. Oye, para ir avanzando, no, que estamos súper entretenidas, de hecho solo con verte mover, Aitana, ya. Ya.
Estoy pillando una sudada aquí. ¿Qué tal el club de lectura? Estoy cansadísima. A ver, chicas, de las que no habéis intervenido todavía, si queréis intervenir ahora o levantad la mano para saber que queréis participar y mientras le voy haciendo yo una pregunta extra a Aitana. Bueno, yo tengo muchas cosas apuntadas, pero te quería preguntar, o sea, por dos cosas en concreto que me han surgido ahora a raíz de la charla. ¿Dónde eres, por cierto, María? ¿Gallega? No, yo de Palencia. Ah, de Palencia, con P, sí, perdón. Sí. Perdón. Soy la misma de antes. Sí, que no me acordaba de este momento palentino. Sí. Momento palentino. Pues, a ver, te quería preguntar, en la escena, bueno, creo que una de las historias que tú querías contar, me imagino que era importante para ti contar, es las historias de esas mujeres cuyos maridos mueren en la mina. Y en concreto el hecho de que muriera en el primer día de trabajo. No me acuerdo el nombre de la mujer, era Rosa. ¿Rosa? Rosa. Entonces, me parece muy bonito el momento en el que, con la dureza bueno, horrible, ¿no? El parto y se acaba de morir el marido, el primer día, aquellos que vienen de Andalucía era, ¿no? No. Sí, de bueno, Andalucía. Sí, yo creo que, no sé si digo específicamente de Andalucía, pero bueno, sí. O bueno, que venían de fuera. Y el momento en el que la vecina le ayuda y este momento en el que ella arregla todo para que cuando ella se recupere la casa esté preparada para que ella pueda empezar una vida y todo esto. Entonces, hablando un poco de lo de la sororidad que decías antes y lo del apoyo mutuo entre las compañeras y todo, me gustaría que desarrollaras así un poquito más ese tema y si esa historia está inspirada en alguna historia en concreto o para ti era importante incorporarla y como algo que has oído, que has escuchado. Y luego, la otra cosa que te quería mencionar es en el episodio de Argentina, en Buenos Aires, en el metro, esta cosa, es que yo esto no lo sabía. ¿Es verdad que el metro de Buenos Aires lo hicieron o participaron mineros asturianos en la construcción? Esto no tenía ni idea. Sí, hay un túnel en concreto que mandaron para allá a un empresario asturiano que estaba ya afincado en Buenos Aires. No eran capaces de hacer aquel túnel por la razón que fuera técnica y este paisano que tenía mogollón de pasta vino a Asturias y dijo, esto lo arreglo yo con mineros asturianos y llevó para allá y hicieron ellos Qué bueno. el túnel. Sí. No tenía ni idea. Hay varios, no sé si alguna en la sala hay alguna ingeniera de caminos o ingeniera civil, pero hay varias historias como muy importantes de cómo los mineros ayudaron en problemas de la ingeniería civil, como por ejemplo este del metro de Buenos Aires o el tren aquí en Asturias, de cómo pues, la labor de los mineros para ahora de realizar túneles o de poder... de los mineros como obreros, no los ingenieros de minas, no, las propias manos de los mineros. Y en el caso del metro de Buenos Aires es una historia real, sí. Qué bueno. No es muy conocida, pero sí. Eran unos paisanos de Carballín, precisamente, del pueblo donde la paisana que se casó con el cura. Pues nada, María, mira, con respecto a la historia esta del primer día, de la mujer que pierde al marido el primer día que entra a la mina, está basado en una historia real. Desgraciadamente, no en una sola. O sea, hay muchas historias que fueron así, a lo mejor no el primer día, pero el segundo o el tercero, porque moría muchísima gente en la mina. Hubo unos años muy trágicos en la minería asturiana que morían, bueno, pues todas las semanas había accidentes laborales y en los accidentes laborales solía morir la gente que empezaba, que no tenía mucha experiencia. Pero cuando hicimos los niños Dumo, y empezamos a presentar los niños Dumo por los pueblos, una de las cosas que nos trajo esas presentaciones, que todavía no había pandemia ni nada, era que los paisanes a mí me contaban muchísimas historias, o sea, venían el libro a que se lo firmara y según bueno, pues yo, mira, tengo que contarte que yo una vez no sé qué tal. Entonces yo, eso, pues lo que os decía antes, ¿no? Como que voy asimilando ciertas cosas y a veces llego a casa y digo, pero esta señora... ¿Qué me contó? Entonces, me acuerdo perfectamente de además es una amiga, una mujer que ella amiga, que se llama María Eugenia, que me dijo, pues hay una historia guapísima en mi pueblo de una que nos pasó esto.
que llegaron unos chavales de, creo que era en este caso de Ciudad Real o por ahí, de Castilla-La Mancha, y él murió el primer día de la mina. Y estaban viviendo en una casa, pues, cochambrosa. Y entonces las vecinas le arreglaron la casa, pusieron a los paisanos a trabajar para arreglar pues, lo que hacía falta de las ventanas, no sé qué, y un paisano que no podía porque no, estaba impedido, le hizo la cuna. Entonces, bueno, pues esa historia es real. O sea, no sé cómo se llaman, no sé cómo se llaman las protagonistas, no sé en qué año fue en concreto, pero esa historia es una historia que se conoce porque en el concejo de ayer, pues a mí me la contó una señora. Entonces, claro, esto nos lleva a hablar de las redes de mujeres, ¿no? Y de la sororidad. Cuando también conecta con lo que hablaba al principio de ser un sitio en el que procedes de tantos sitios, ¿no? Cuando tú vienes de un pueblo en el que en tu pueblo vive tu madre y tus hermanos o tus hermanas y si no tu suegra y tus cuñadas y tal, y a ti te pasa algo, tienes la red familiar, ¿no? De la gente que te conoce. Cuando tú llegas a un pueblo en el que no conoces absolutamente a nadie, pues la red son tus vecinas, básicamente, que terminan siendo familia, o sea, que terminan siendo tus amigas, que terminan siendo familia. Yo siempre cuento lo mismo, que seguramente que a vosotros os pase, porque seáis de barrio o de alguna barriada o de algún, aunque seáis de ciudad, si sois de algún sitio que sea así, pues típicamente de obrero o de algún barrio de estos de Madrid o de Barcelona, que son de peña que curra todos más o menos en la misma fábrica o en la misma sector, pasa. Siempre a mí me hace muchísima gracia, pero yo me acuerdo cuando yo era pequeña y se casaba alguien del mi pueblo, íbamos todo el pueblo a la boda, pero todos real, o sea, eran como bodas de 300 personas o de 400 porque iba todo el mundo, los padres, los abuelos, los nietos, todo el mundo, porque se casaba la hija de la vecina, ¿cómo no ibas a ir? Si era, ¿sabes? La habías visto nacer y era como tu sobrina. Entonces, esas redes que te ayudaban pasaban mucho en los cuenques porque desgraciadamente, como os digo, pues había muchos accidentes. Entonces, si tú, por ejemplo, eras una mujer que tenías, además si tenías muchos hijos, que tenías 3 hijos, ¿no? Y de repente, pues tu marido ya no es que muriera, a lo mejor tenía un accidente en la mina y estaba en el hospital y no cobraba. Mientras no trabajaba, no cobraba, no había seguridad social, no había nada, no había baja. O sea, si estabas sin trabajar, no trabajabas. Entonces, tú no tenías familia en el pueblo porque a lo mejor habías venido hacía 2 años de Córdoba con un crío de 3 y un bebé de 8 y ahora estabas embarazada o acababas de tener 1, ¿no? Entonces, te llegaban las vecinas y te decían, bueno, vamos a ver, al mayor lo mandas con la pili que le dé de comer, la pequeña, la mediana que se quede contigo cuidándote un poco y al bebé me lo llevo yo, ¿qué tal? Y tú no te preocupes que ya te traigo yo la comida para que tú comas. Esto pasaba, o sea, esto lo vi yo, o no te preocupes, no hace falta que vayas, que ya te llevo ya y llévale la ropa a Charo que te la limpia ella en el río. O sea, era una sororidad que habrá gente a la que parezca, o sea, no sé, como débil, ¿no? Pero es que a mí me parece brutal, o sea, me parece que movía el universo, ¿sabes? O sea, porque al final eran mujeres que no tenían nada más, porque además los hombres, aparte de que curraban muchísimo, bebían mogollón y gastaban el dinero. O sea, lo que se cuenta en una de esas historias de que iban al pozo a cobrar, había mujeres que iban a cobrar y decían, ven para acá, dámela, ¿cuánto cobraste? Hoy 5.000 pesetas, dame 4.000, quédate con 1.000 y gástalos si te salen los cojones. Pero es que tienes 5 hijos a los que hay que dar de comer, ¿sabes? Entonces, estos ejemplos que son así como ejemplos, pues ocurrían muy a menudo en casi todas las casas y desde luego en todas las barriadas. Entonces, esas redes a mí me parecen, me dan muchísima ternura porque se mantienen en la actualidad. Muchas de esas mujeres ahora son viudes, muchas de ellas, porque, claro, aquí pues hay muchas viudas porque los paisanos, los hombres, tienen muchos problemas de bronquios y de pulmonares y mueren muy pronto, o sea, bueno, relativamente pronto, o son muy dependientes desde muy jóvenes. Entonces, las mujeres, sigue habiendo esas mujeres, ¿sabes? Y tú no puedes ir a un pueblo sin que, o sea, si a un pueblo a alguien le pasa algo, pues están los demás allí para dar el callo. Entonces, a mí me parece muy interesante, me parece muy tierno y me parece que explica también como muchas cosas de por qué, de cómo en esa sociedad se lograba
sobrevivir, ¿sabes? Porque era una sociedad muy dura y era muy, muy complicada. Y era por esas mujeres y esas redes que se tejían entre ellas, que se protegían y que tal, porque pues había también, como sigue habiendo ahora antes había muchísimos más, pues malos tratos también en las casas y las mujeres, y no había, la policía no había instituciones que te ampararan, te amparaban tus vecinas, que en muchos casos a lo mejor lo que hacían era cogerte a los críos para que los críos no las llevaran también, ¿sabes? A lo mejor tampoco los probes tenían capacidad como para ir mucho más allá, pero bueno, ellos con lo poco que tenían, algo hacían. Entonces, a mí eso parece muy guay, o sea, no sé, muy guay. Yo el año pasado, en plena pandemia, estas cosas que me pasan a mí, yo tengo una amiga aquí en Sama que tiene una floristería y en plena pandemia fue el Día de la Madre, en plena pandemia que estábamos todos encerrados, ¿no? Entonces, Priscila, que es la floristera, me dijo, pues es que no sé, porque tiene familia sanitaria y tal, no sé quién me va a ayudar este año porque no tengo quien me ayude a repartir y tal. Y yo, como soy periodista y tenía el salvoconducto, dije yo, ayúdate yo, mujer, ayúdate yo a repartir yo flores entre las mujeres de la cuenca. Y bueno, o sea, os juro que me salía otra novela si me hubiera puesto, pero claro, llegaba a las barriadas con 3 o 4 ramos de flores y la alegría no era para la que recibía los ramos de flores de hijos o de hijas, sobre todo de hijas, si lo digo, que vivieran fuera, o sea, ¿sabes? Fuera incluso de España, de Asturias muchas, pero fuera de España incluso. No era la alegría solo para ellos, o sea, si veis la alegría que tenía todo el barrio, porque una mujer recibía un ramo de flores de los hijos que estaban fuera, o como acuerdo que un día, o sea, que llegué a una casa y no, la paisana, yo le picaba y la paisana no me escuchaba, porque la paisana estaba sorda, como una tapia, y entonces las otras le daba, la vecina de abajo le daba con la escoba, no sé qué, bueno, al final otra vecina sacó las llaves para abrir, para que la paisana no se quedara sin el ramo de flores, y entonces es como en plan, es que te les comes con patatas a todos, y dices, tú es que a ver, estas mujeres, ¿sabes? Estas mujeres eran muy hartes, y después, mira, mucho más adelante, a lo mejor en los años 80, cuando empezó la píldora anticonceptiva, yo tengo la abuela materna mía, que es la que viene del oriente de Asturias, vinieron a trabajar aquí cuando mi madre tenía como un par de años, 2 años así, para trabajar mi abuelo en la mina. Y mi abuela montó un Ultramarinos, la típica tienda de tal, que es muy importante también el papel de los comerciantes dentro de Carboneras. Esos comerciantes que tenían esas libretas en las que iban apuntando en época de huelga lo que los vecinos, lo que las familias les debían y que después cuando volvían a trabajar, pues le iban pagando de muy poco a poco, de tan poco a poco que yo, que nací en el 80, ¿dónde está Candela, que la odio? En el 80, Candela. Pues no es la más joven, ¿eh? Bueno, se lo perdonamos a la guaja. Perdónaselo. Se lo perdonamos. Que nací en el 80, yo conocía esa libreta, la de mi abuela era negra, era una libreta negra en la que mi abuela, pues las familias iban a lo mejor pagando de 200 pesetas en 200 pesetas. A lo mejor deudas que tenían desde hacía 10 o 15 años que igual eran de 8.000 pesetas porque había huelgas que habían durado meses aquí. Claro, entonces durante esos meses mi abuela había puesto su propio dinero, había fiado a muchas familias y las familias tal. Pero en los años 80, y esto os va a fascinar, a mí me lo contó mi madre hace relativamente poco y flipé. Mi abuela en la tienda, en la parte de atrás, tenía un botiquín, pues típico, ¿no? De una casa. Bueno, pues en el botiquín había mogollón de botes así puestos y eran botes con nombre de vecinas y era la píldora anticonceptiva. Como no la podían tomar en casa, porque por la razón que fuera, bueno, porque a lo mejor pues no quería, bueno, ya muchas veces los paisanos ni se enteraban, pero bueno, yo qué sé, porque los paisanos ya sabéis cómo eran, cómo son, les hueles, pues no querían. Entonces ella tenían allí tal. Y muchas de ellas eran gitanes, que esto me parece ya lo más. Porque en la cuenca minera hubo muchos gitanos que trabajaron en la mina. En los años 80 vinieron un mogollón de gitanos a trabajar en la mina. Y de hecho, bueno, son familias que viven aquí desde hace 40 años. Y entonces, a mí me estalló en la cabeza el día que me lo contó mi madre, porque yo digo, ¿perdona? Y mi madre, sí, en el botiquín de tu abuela, que ojo, a mi abuela era católica, apostólica y romana, que esto hay que decirlo, mi abuela era de misa, pues allí tenía mi abuela en el botiquín, en la parte de atrás de su tienda, los botucos con los nombres, con las píldoras anticonceptivas de medio barrio. Qué fuerte.
O sea, y pasaban todos los días y se la daban. Todos los días pasaban por allí tucu y medio kilo jamón york, porque si no, no me imagino, no lo sé, un kilo de patates o lo que fuera. Y después, bueno, eso me pareció muy guay. Y después cuando se hizo la ley del aborto, que creo que es del 85, o sea, creo que la primera ley del aborto de la democracia es como del 85, me contaba una mujer que era de entonces de Juventudes Socialistas, que iban por los pueblos, ellos, claro, en el 85, aquí en las cuencas mineras asturianas, el poder político absoluto hasta ahora lo tuvo toda la vida el Partido Socialista. Los de Alfonso Zapico. Pero bueno, también el Partido Comunista, porque de hecho aquí en Asturias hay como 6 o 7 concejos que gobierna Izquierda Unida, algunos de ellos con mayoría absoluta, como por ejemplo Mieres, que tiene 40.000 habitantes. O sea, Mieres gobierna un alcalde de Izquierda Unida por mayoría absoluta, que se llama Aníbal y era minero. O sea, muy hardcore. Entonces, estas del Partido Socialista o de Juventudes iban por los pueblos, por las casas del pueblo, que eran las agrupaciones socialistas de cada pueblo, iban dando charlas de la ley del aborto, pero sobre todo su labor era decir, bueno, ahora no hace falta hacer en casa nada. Ahora vais a poder ir al médico porque claro, ahora ya es legal. Y entonces me contaba a mí Ángeles de aquí de Ciaño, me decía que un día levantó la cabeza una mujer en la Guardia Carrocera, que yo un pueblo meramente minero, y decía, ¿pero qué es? ¿Que eso era ilegal? No sabía que interrupción del embarazo era ilegal. Yo pensé que abortar se podía. Yo toda la vida estuve abortando a la gente. Y decía ella, pero ojo, hacíalo yo, porque si se lo hacían en otros lados era peor. Wow. Y entonces decía, yo lo hacía porque las cuidaba, porque yo sabía hacerlo, a mí me lo había enseñado. Era la arregladora. Y claro, es que a ver, ¿tienen o no tienen historias estas mujeres? Que sí, eso te iba a decir, que tienes muchos libros ahí para publicar. Ahí tengo libros aquí, vamos, es que no voy a dejar de escribir de los cuentos mineros en la vida. Pues no. Tienes un filón, un filón. Oye, chicas, ¿alguna queréis hacer alguna intervención más, alguna pregunta más? Ahora os sigo preguntando yo. A ver, espera, por aquí nos ha llegado... que Valentina se tiene que marchar ya, pero que muchas gracias. Ay, Valentina, gracias. Allá. Gracias, chao. Bueno, chicas, avisad, escribid por aquí, levantad la manita si queréis decir algo. Otra cosa, Aitana, yo te quería preguntar, porque me interesa mucho saber qué situación tienen ahora las cuencas mineras a nivel de la minería. ¿Está ya todo parado? ¿Se acabó todo o queda algo? No queda nada. No, queda una mina experimental, que es el Pozo Nicolás, donde os decía que había habido ese accidente tan grave en el 95, que es un carbón el carbón que se saca de ahí, que es el único que se saca ya en toda Asturias, se utiliza para una central de ciclo combinado que hay, que es de la propia UNOSA, que es de la empresa estatal, que, bueno, pues hace como es una central experimental, no, ahora mismo no se saca carbón. Claro, entonces, esto ahora mismo, o sea, nosotros somos como en Argentina, que llevamos 40 años en crisis, entonces, a ver, ahora mismo no es la peor época de las cuencas mineras, o sea, ni de largo. La hubo mucho peor peor cuando fue el impacto de perder 20.000 puestos de trabajo, porque 20.000 puestos de trabajo directos y otros 10.000 indirectos. 20.000 puestos de trabajo en un territorio muy pequeño. En la zona del Ruhr de Alemania, que también se perdieron muchísimos puestos de trabajo. ¿Qué pasa? Hay un gran sector ahora turístico del turismo industrial en Alemania, ¿no? Que tiene todo con esa cuenca del Ruhr y tal. ¿Qué pasa? Que Alemania, que el Ruhr, la comarca del Ruhr, a su alrededor, ¿cuántos millones de personas tiene? Muchísimos, no sé, muchos. No claro, sé. Asturias somos la periferia de la periferia, o sea, somos la periferia de Europa y dentro de la periferia de Europa somos la periferia de España, porque estamos en una esquina del norte. Con todo, el sector del patrimonio del turismo industrial tiene mucho empuje y por los veranos nosotros en la tele
vamos cada poco a grabar reportajes porque hay muchísima gente, hay miles de personas que vienen a conocer las minas, que vienen a interesarse por el pasado minero de Asturias, porque sí es verdad que Asturias se viene mucho por picos de Europa y por lo bien que comemos, no se viene mucho por el sol, porque si vienen por el sol ya os digo yo que no, pero se vienen por muchas cosas y una parte de por esa que se viene es también por el patrimonio industrial. Entonces, claro, es más complicado que pues eso, o que en Polonia, ¿no? Que yo en Polonia tengo bajada a las minas de Westliska, no sé cómo se llama, ahí en las minas estas de sal, pero claro, es que en Polonia debe ser 70 millones de polacos, ellos, o sea, con que vayan 2 millones de polacos al año ya lo tienen resuelto. Entonces, bueno, en esa parte hay un poco más complicado, pero bueno, se va haciendo también poco a poco. O sea, hay mucho proyecto de turismo. Sí, no, y hay mucho ya en marcha, de hecho, o sea, sí, hay mucho que funciona ya como tal. Aquí tenemos en Langreo el Ecomuseo del Valle de Samuño, que tú que entras en una mina de real con un tren de los de la mina, y conoces un pozo que se llama el Pozo San Luis, que es un pozo modernista precioso, de los años 30, precioso, arquitectónicamente y técnicamente, porque es como un poco, parece como de Julio Verne, parece que estás allí como que mueve el centro del mundo, aquella polea gigante. Y también sociológicamente, porque te enseñan la lampistería, te enseñan cómo un pozo que está en el centro del pueblo, o sea, está en el centro del pueblo está la mina y no la iglesia está al lado, así como en una parte. Pero el pozo estaba en el centro del pueblo y cómo el pueblo se va construyendo en niveles, de tal manera que los que mandaban mucho estaban en el nivel de arriba, no estaban abajo donde estaba la mierda, claro. Los ingenieros, después los capataces, después los obreros y las familias tal. Como en ese Pozo San Luis pasa lo que pasaba en Carboneres, que es que los domingos, se abrían las casas de aseos para que los niños del pueblo se pudieran duchar con agua caliente, porque en el pozo había agua caliente. En el pozo había agua caliente y había luz, que no había en los pueblos. Que en las casas no había ni agua corriente ni luz, pero en el pozo lo había. Entonces, eso se puede visitar, el Ecomuseo del Valle de Samuño. Si algún día venís por Asturias, os lo recomiendo. Hay una visita muy guapa, muy guapa, muy guapa. Hay una visita real a una mina real, que es la única que se puede hacer en Europa, a una mina que todavía está en activo, pero no explotándose, está en activo porque durante muchos años después de cierre tienen que seguir manteniéndola, porque si no se hunde. Bueno, de hecho, debajo de mis pies, hay 1000 kilómetros de galerías. O sea, si algún día viene la hecatombe zombie, chavalas, solo nos salvamos los de las cuencas que tenemos donde escondernos, aquí debajo. Entonces, bueno, todavía sigue en funcionamiento. Entonces, esa visita se puede hacer, pero esa visita, así como la del Ecomuseo, no requiere ningún tipo de preparación ni nada. Esa del Sotón, sí. Esa, primero, no puedes tener claustrofobia, ya os lo digo. O sea, de ninguna manera. Y después, físicamente, tienes que estar un poco bien porque, bueno, hay que realizar un poco de trayecto por donde iban los mineros, pero es preciosa. Sí. No es necesario ser... O sea, yo voy, y no soy, vamos, quiero decirte, no tengo ningún... Yo voy y al día siguiente no me tengo en pie de las agujetas, pero bueno, yo voy y cumplo como buena nieta de mineros que soy. Y después, bueno, pues hay cosas, ejemplos que a mí me gustan mucho cuando viene alguien aquí y llevarlos a visitar, como es, por ejemplo, el cementerio protestante de Mieres, porque en Mieres las minas de Mieres las explotaron franceses y belgas, que eran en muchos casos protestantes, y cuando morían, porque morían también, venían, se casaban y morían, pues no los dejaban enterrarse en el cementerio católico. Entonces crearon un cementerio protestante, que está en Mieres, que es precioso, también muy guapo, y en el que está enterrado el fundador de Fábrica de Mieres, que acabó siendo Ensidesa, que acabó siendo ahora Arcelor, que es pues una de las grandes siderúrgicas, porque ellos lo que hicieron fue el desarrollo de las cuencas mineras, aparte de con la minería, fue con la siderurgia, porque lo que se hizo fue... Los grandes siderúrgicos lo que hicieron fue, en vez de transportar el carbón hacia sus lugares donde ellos fabricaban el hierro, lo que hicieron fue traer aquí las fábricas y entonces no gastar el dinero en llevar el carbón. Eso lo hizo aquí la familia, en la cuenca esta, Pedro Duro, que es de La Rioja, y en la otra cuenca, en Mieres, lo hizo una familia francesa que se llamaban Guilhou, se escribe, y el fundador era Numa Guilou y su padre Santiago Guilú, que vinieron aquí y están enterrados en el cementerio
protestante de Mieres. Es un sitio muy guapo. En el cementerio protestante también se enterraban ingenieros escoceses que estaban en la fábrica de armas de Trubia, ingenieros y no solo, también, por ejemplo, la primera persona que se enterró en este cementerio fue la mujer de un ingeniero, Elizabeth O'Connor, que era escocesa. Y bueno, pues es una historia que casi nadie sabe y, sin embargo, a mí me parece muy guapa. Y después, por ejemplo, en Mieres también está el poblado minero de Bustiello, que es el ejemplo clásico del paternalismo industrial, que es un pueblo con todo lo que os podéis imaginar, o sea, con todo, con escuela, hospital, tiendas, o sea, iglesia, chalet de ingenieros solteros, chalet de ingenieros tal, casas de los obreros, todo lo que os podéis imaginar, discoteca, cine y era todo de una empresa minera. Que era muy guay porque, claro, tú eras el empresario y tenías a los trabajadores, le pagabas y los trabajadores compraban en tus propias tiendas. Era un negocio redondo. Era en el poblado minero de Bustiello y en su origen de la familia del Marqués de Comillas, que fue también un empresario que, bueno, fue uno de los emprendedores que vino aquí a explotar el carbón. Entonces, sí que hay así como varias, y después hay mogollón de rutas por ahí, y después está, yo si venís aquí algún día y me podéis llamar, porque a mí me encanta ejercer de cicerone minera, y entonces, nada, pues se pueden visitar después pues el Pozo María Luisa, el de la canción En el Pozo María Luisa, trae la pues está en Langreo también y bueno, pues eso. A mí o sea, yo voy caminando por ahí y por el paseo que hago yo todos los días hay una cosa que trae Minas de Escobio, Reina Isabel, 1800 no sé qué, y a mí ya me flipa. Yo digo, ¿cómo no voy a ser sensible a la narrativa? Si yo ya veo aquí una novela. Candela, querías hacerle una pregunta a Aitana. Sí. No, la pregunta que te quería hacer era más relacionada con la literatura y Asturias, que me gustaría saber qué otras autoras nos recomiendas, autoras asturianas, porque, bueno, a Sofía Castaño sí la conozco, de hecho, la conozco, es coleguilla mía, ya tenemos una amiga en común. Pero ella es más poesía y me gustaría que nos recomendases otras autoras. Autoras, ¿eh? Bueno, os mencioné antes a Noemí Sabugal, que no es asturiana al 100%, pero es medio asturiana, entonces la consideramos como tal, porque los asturianos somos muy de adoptar. Su padre es de Blimea, entonces lo dejamos. Tiene el ensayo que se llama Hijos del Carbón, que es un recorrido por todas las cuencas mineras españolas, pero muy guay escrito, muy bien escrito. Yo la llamo es que claro, no sé si en Alemania lo veis, pero yo lo llamo la Michael Portillo de Les Cuenques, porque no sé si conocéis no conocéis a Michael Portillo, no es un chiste que no puedo hacer en Alemania. No, es un tío inglés que tiene un programa en el canal Viajar que va en tren a todos los lados. Y es medio español porque se apellida Portillo, pero es inglés. Con todo lo que significa ser inglés. Ahora que no está Ana, ya lo sabéis. Entonces, no probé. Ya bastante tiene. No, y nada, entonces yo digo que la Michael Portillo de Les Cuenques porque se dedicó a ir por todas las cuencas mineras españolas a conocer el tal. Mencionaba antes a Dolores Medio, que es, bueno, una mujer que ya murió hace años, pero tiene una novela que a mí me encanta que se llama Los Rivero, que además tenéis que mirar porque hay las primeras ediciones, como en plan, igual las 6 o 7 primeras ediciones, son censuradas. Y solo hay una edición nueva hay una edición muy reciente que es la que no está censurada, o sea, es la que ella escribió realmente. Dolores Medio. Y después voy a tirar un poco para mi propia casa, Pez de Plata, que es la editorial en la que yo publico, que está publicando a autoras, la verdad que bastante relevantes. A mí me gusta muchísimo Leticia Sánchez Ruiz, que os la recomiendo y si queréis también os puedo pasar el teléfono porque es muy guay. A mí tiene un libro, el último libro llamase La Biblioteca de Max Ventura, pero a mí tiene uno que a mí la Biblioteca de Ventura me encanta, pero El invierno en el Mar del Norte a mí me encanta, porque es una escritora de historias, ¿sabes? De historias que te atrapen, no de... O sea, a mí también me gustan los libros
que hablen del drama personal, ¿no? o de comederos de cabeza, pero bueno, a mí me gustan mucho las historias. Yo, si sois seguidoras de ¿cómo se llama?, de Juego de Tronos, ya sabéis, niñas, que las historias mueven el mundo. Entonces, bueno, yo soy muy de historias. Y después hay otra escritora que además está en ciernes también, y es solo el segundo libro, que se llama Carolina Sarmiento, que tiene Animales urticantes, que fue el primer libro, que es de relatos, y el segundo, que os recomiendo un mogollón, que se llama Tarada, que es, bueno, también de P de Plata. Esas dos son de P de Plata. Son de las últimas que yo leí, porque, bueno, al final, como son también un poco de la editorial, pues yo, ¿qué voy a decir del criterio de mi editor para publicar temas? Muchas gracias. Son cada una en su estilo, pero tanto Carolina como Leticia os recomiendo. Leticia tiene más libros, aparte de esos dos que os mencioné. Genial. Y ya ampliando un poquito más y un poco más allá en general, siempre les preguntamos a todas las autoras que nos hagan recomendaciones de otras autoras, pero no tienen por qué ser contemporáneas, pueden ser en general. Aparte de todo lo que nos has dicho, si quieres añadir alguna más que ya no sea... Sí, pues mira, yo tengo que lo saca también, bueno, supongo que la conoceréis o a lo mejor os la mencionó ya alguien, pero la edita una editorial asturiana, que la editorial se llama Hoja de Lata, y es Luisa Carnés, que, bueno, pues tiene los Tea Rooms, que es una brutalidad de libro. Tiene 13 cuentos, creo que es. Bueno, esta tía se exilió a Estados Unidos cuando la guerra, después de la guerra, y estuvo dando clase en Filadelfia, estoy inventando, no sé dónde estuvo dando clase, en Estados Unidos, en alguna universidad, en la misma universidad que estuvo Ángel González y por ahí, no sé dónde es. Bueno, estuvo dando clases en Estados Unidos durante todo, vamos, hasta que murió. ¿Y la están reeditando ahora? La está reeditando P de Plata y es una pasada. Yo tengo, Hoja de Lata. Hoja de Lata. Está reeditando esos dos y yo compré el otro día en una librería de segunda mano una biografía de Rosalía de Castro, de Luisa Carnés, que es qué bueno. Muy guay. Y después yo tengo un cariño especial porque la conozco desde hace mogollón de años y conmigo como no sé qué decir, es un encanto de tía y encima me gusta mucho cómo escribe y encima el último libro me parece una brutalidad, que A Corazón Abierto de Elvira Lindo, el último libro que publicó. Ya, ese ya lo hemos leído y la hemos tenido con nosotras. Pues entonces, ¿qué os voy a decir también de Elvira? Que no sepáis. Sí. Lo Además, leímos haciendo con el rollo este del niño y el monstruo, ¿no? Claro, es que bueno, hoy es que no está aquí, pero nosotras tenemos una cosa que te va a gustar a ti también, que te gustan las historias, es que una sobrina suya... Sí, claro, la sobrina. La sobrina está en el club de lectura con nosotras, María Lindo. Guay, sí, hoy no está aquí porque la pobre está entre que se está mudando, trabajo y no sé qué, no ha venido, pero la sobrina está aquí en el club. Bueno, pues mira, ya, si tuviste ya la tíísima, pues nada, entonces ya, guay. Yo estuve el otro día que estuvo por aquí por Gijón, pero nada, unos minutos, porque claro, tiene una vida social que vamos. Sí. Pero bueno, ya sabes cómo y aparte, bueno, aparte que a mí el libro de A Corazón Abierto, me gustan todos, los de Elvira, pero el A Corazón Abierto es muy especial. Yo me lo leí en pleno confinamiento y os juro que es que lo tenía que dejar de leer porque lloraba, porque decía yo, pero vamos a ver, no sé, porque me parece que es una biografía de sus padres, pero me parece una cosa tan autobiográfica. Me parece tirar allá, ¿sabes? Toda tu vida con ese sentimiento y con esa delicadeza que me gusta mucho. Sí, es una pasada. Es una pasada. De hecho, bueno, con lo del Niño y la Bestia, ella estuvo aquí, pero esto fue antes de la pandemia y luego creo que tenían pensado hacer muchas más, más actuaciones y todo, pero con la pandemia se paró todo, pero quiere volver, así que a ver si tenemos suerte. Y ahora recuperaron, hicieron una actuación por ahí en algún otro lado, no sé dónde, en Valencia. Sí, por ahí, no sé. En Picaña, sí, en Valencia. Sí. Pues bueno, chicas, tenemos que irlo dejando porque si no la grabación se nos va también de las manos, aunque está siendo un súper placer hablar contigo, Aitana. No sé si alguien quiere hacer un último comentario. Traigo esta camiseta
que yo la que llevo yo para los clubs de lectura, porque en esta sale mi huelu, que es el más guapo. Es una foto, es una camiseta que has hecho con una foto. Sí, y este es mi huelu de aquí, ¿sabes? Este de aquí, el más guapo. Y esta foto tiene una historia muy peculiar, que es también un poco el resumen, y ya me despido, porque efectivamente, como pudisteis observar, yo cumplo, digo que hablo y hablo. Pues esta historia tiene una historia muy guapa que tiene, y un poco el resumen de lo que son los cuenques. Yo en casa de mi abuela, en esa casa que ando revolviendo de vez en cuando, encontré esta foto, pero esta foto como quemada, en plan se veía mi abuelo, pero todos estos de aquí estaban quemados, y detrás traía 14 de julio de 1941, lunes. Y yo, bueno, qué guay, no sé qué. Porque mi abuelo era así como muy peculiar, ¿eh? Mi abuelo era, bueno, a mí la germánica me debió venir de ahí porque él lo tenía todo colocadino. Estudiaba esperanto, que tú dices. Bueno, las cuencas mineras culturalmente también era como muy guay, porque de hecho fueron nombrados, en el año 70 y pico fue nombrada la Milla Cultural de Europa, porque había mogollón de ateneos y de clubs de lecturas y de mogollón de cosas, porque había tantísima gente, pues, y había, al final, con ese movimiento social, obrero y tal, pues iba como muy movimiento cultural, ¿no? Entonces, bueno, pues mi abuelo estudiaba esperanto, entre otras cosas que él hacía. Entonces, bueno, yo puse esta foto en Facebook y yo dije, jo, qué pena que esta foto no se vea bien porque es una foto de mi abuelo que trae 14 de julio de 1941, lunes, tal. Y entonces, a los 2 minutos de colgar la foto en Facebook, me mandó un mensaje un compañero mío del instituto que me dijo, qué suerte tienes, porque sí que sale debajo de tu abuelo y el mío y tengo la foto entera. Y entonces me pasó la foto entera y me la regaló, la foto entera de toda la cuadrilla. Cuando yo fui a hacer las presentaciones, esta camiseta la hice para los niños de humo. Cuando yo fui a hacer las presentaciones de los niños de humo, contaba esta historia y decía yo, mira mi abuelo, qué particular, que ponía ahí que era lunes. Y un día me dijo una señora, me dijo una mujer, mira, lo de que fuera lunes no es ninguna tontería, ¿eh? Y yo, por dice, porque los lunes era cuando la ropa iba más limpia. Y entonces aprovechaban, hacían la foto en ese momento, porque después ellos la misma ropa la utilizaban hasta el sábado. Claro. Entonces, claro, el sábado, imaginaos, andaba sola aquella ropa. Entonces, el lunes era cuando se hacía la foto. Pero es que no contentos con eso, que esto a mí, ya os digo que después, dice Sofía que yo soy sensible a la narrativa, pero es que me pasan estas cosas. Yo estoy contando esto, que os estoy contando a vosotras, a una amiga mía que vive en Barcelona, que viene de vacaciones aquí a Asturias y tiene una casa al lado del Pozo Sotón, del que sale en la foto, que es porque trae eso, 14 de agosto de 1941, Pozo Sotón, lunes. Y entonces estaba yo allí contándole esto mismo, jo, pues mira qué guay, que la foto me la dio tal. Y entonces les enseño la foto en el móvil y se la estaba enseñando el 14 de agosto de 2017. O sea, exactamente, y tantos años después, yo estaba delante del Pozo Sotón hablando de la foto que mi abuelo se había hecho en el año 1941 con 17 años. Qué y entonces bueno. Digo, ojo, sí, sí. Y entonces, pues nada. Que atraviesa toda tu vida. Claro, es que tienes que escribirles estas historias. Al final, no te queda de otra. Eso Estamos es. obligados. Eso es. Aitana, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer hablar contigo. Bueno, yo he apuntado aquí un mogollón de cosas. Me quedo con ganas ahora de leer más sobre las cuencas y sobre la minería y sobre las mujeres. Y oye, bueno, cuando vengas a Berlín, avísanos, que ya te toca. Sí, sí, ya te toca. Hombre. Sí, sí. A mí tener amigas feminazis en Berlín me parece lo más, lo digo. Y a vosotros teneros en la cuenca, ¿eh? Que eso es. Esto aquí, o sea, quiero decirte que podéis venir aquí y vamos de excursión también. Es un win-win. Pues Aitana, exacto. Un placer, que tengas un feliz resto de día y de verano y ya sabes dónde estamos. Y muchas gracias por Carboneras, que lo hemos disfrutado un montón. Muchas besito. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Aitana. Chao, Aitana. Chao.